hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 23 al 29 de enero. Nuestra clase se titula Preparar el camino del Señor. Vamos a continuar estudiando el libro de Mateo en el capítulo 3. Vamos a comenzar el libro de Marcos con el capítulo 1 y continuaremos con el libro de Lucas en el capítulo 3. Esta lección, hermanos, es muy hermosa y nos va a llevar mucho a un día muy importante y especial de nuestras vidas, que es el día de nuestro bautismo. Vamos a leer ese hermoso relato de cuando sucedieron los acontecimientos para el bautismo del Salvador. Relato que muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, en clases y que hemos escuchado en cada uno de los bautismos a los que hemos asistido, incluyendo el nuestro propio. En esta lección vamos a cubrir puntos muy importantes, como son que los discípulos se preparan a sí mismos y preparan a otras personas para recibir a Jesucristo. También que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento y que al bautizarnos y recibir el Espíritu Santo seguimos a Jesucristo. Muy importante estos puntos, hermanos. Vamos a comenzar entonces leyendo lo que nos mencionan en cada uno de esos capítulos y explicando acerca de las cosas que allí se mencionan y que son importantes para analizar. Como siempre les digo, por razones de tiempo no podemos leer absolutamente todos los versículos y analizarlo absolutamente todo, pero sí tocaremos algunos puntos muy importantes que también se relacionan mucho con estas lecciones que tenemos que repasar. En el capítulo 3 de Mateo, en el cabecero del capítulo nos dice lo siguiente: Juan el Bautista predica en Judea, Jesús es bautizado y el Padre proclama que Él es su Hijo amado. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos acerca de Mateo, al principio, cuando iniciamos el estudio del libro, mencionábamos que Mateo hacía bastante énfasis en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar en sus relatos esta particularidad que es muy importante. Él menciona la profecía y entonces seguidamente nos señala el cumplimiento de ella, como en este caso en el que él menciona a Isaías. En el versículo 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Recordemos, hermano, que Juan, siendo muy pequeño, tuvo que ser sacado de su hogar. Su madre se lo llevó a las montañas para que estuviera escondido. Recordemos que Herodes mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años y Juan no era la excepción, por lo cual sus padres prefirieron alejarlo y esconderlo hasta que estuviese seguro. Y recordemos también que el padre de Juan, Zacarías, era un hombre muy bueno y fue asesinado, y mencionamos que fue el primer mártir del Nuevo Testamento, ya que cuando llegaron los soldados de Herodes buscando a Juan, sabiendo de su existencia, su padre Zacarías no quiso revelar el lugar donde tenía a su hijo y evidentemente fue asesinado.
Continuando entonces, nos mencionan en el relato que acudían muchas personas con Juan. Dice, toda Jerusalén y toda Judea y provincias también que estaban alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Dice que también acudían los fariseos y los saduceos. Venían a sus bautismos a observar, a ver lo que él estaba haciendo. Y nos mencionan que Juan les decía, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? En el 8 dice, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, lo que mencionamos aquí, que debemos hacer frutos dignos del arrepentimiento. Enseguida vamos a hablar un poquito de eso. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham, tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí hay unas amonestaciones muy fuertes, hermanos. Y hemos mencionado en el versículo 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Nos habla de una palabra, hermanos, de gran significado y de gran importancia en nuestras vidas. Es más, un principio fundamental del Evangelio y es el arrepentimiento. Muchas veces no, vamos a decirlo de esta manera, no vemos el arrepentimiento como lo que en realidad es. Y a veces se trata de una forma superficial, pensando que arrepentimiento es únicamente ir y decirle a una persona, siento haberte hecho daño, sin que esas palabras se hayan interiorizado en nuestros corazones. Simplemente quizás por evitarnos más problemas o por quedar bien de alguna manera. Ese no es el arrepentimiento. Por eso Juan habla aquí de algo muy importante, frutos dignos de arrepentimiento. Yo les quiero leer un mensaje muy especial del elder Neil Maxwell, que como les menciono siempre, solamente voy a leerles unas porciones, unas partes de ese mensaje que tienen que ver con esto y que he considerado que son bien importantes para analizar más en profundidad esto que estamos estudiando. El mensaje, si ustedes quieren buscarlo, se llama El Arrepentimiento, por el elder Neil A. Maxwell. Y él nos dice, el arrepentimiento no es una doctrina implacable, sino un medio de rescate, y está a disposición tanto del pecador empedernido como de la buena persona que se esfuerza por mejorar. Me gusta mucho esto que él menciona aquí, porque muchas veces vemos que el arrepentimiento es como que únicamente para las personas malvadas, como nos dice aquí, para el pecador empedernido que insiste en el pecado y que evidentemente tiene que arrepentirse. Y no es solamente para el pecador empedernido y para el que hace grandes cosas malvadas, es también para las personas que, como dicen aquí, se esfuerzan para mejorar. Por eso nuestras autoridades generales, nuestros líderes siempre nos recuerdan que debemos arrepentirnos cada día de nuestras vidas, porque son muchas las cosas, hermanos, que tenemos que mejorar dentro del estado de imperfección que tenemos en esta vida mortal y que el Señor reconoce. Él lo sabe y en su infinita misericordia, gracias a la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, nosotros tenemos ese divino y esa bendición tan grande de tener el don de poder arrepentirnos. Y me gusta lo que él menciona de que no es una doctrina implacable, porque muchas veces cuando una persona debe arrepentirse, automáticamente vemos arrepentimiento con castigo.
Y tal vez, hermano, necesitaríamos profundizar más en lo que es el arrepentimiento y darnos cuenta que el arrepentimiento no es propiamente un castigo, sino que es parte importante de nuestro progreso espiritual. El elder Neil Maxwell nos habla de cosas muy importantes y nos dice lo siguiente: el arrepentimiento no es una doctrina implacable, sino un medio de rescate, que fue lo que mencionamos al principio. El arrepentimiento requiere que abandonemos lo malo y nos volvamos a Dios. Podemos leer sobre esto en Deuteronomio 4:30. Cuando es preciso efectuar un gran cambio, el arrepentimiento cabal exige que giremos en 180 grados y sin mirar hacia atrás. Eso es muy importante, hermanos, es abandonar lo malo, dar un giro a todas esas actitudes y cosas incorrectas que estemos haciendo en nuestras vidas, esforzarnos por enderezar ese sendero que se está torciendo. Y nos dice sin mirar hacia atrás. Y eso es algo bien importante, hermanos, y creo que es una de las muchas estrategias sutiles del adversario, que es señalarnos e instarnos a mirar hacia atrás y a quizás cuestionarnos ese arrepentimiento y pensar, pues tal vez yo me alejé del Señor, pero estaba también tranquilo, no tenía estas obligaciones que puede ser que tenga aquí en la iglesia. Podía actuar en más libertad, entre comillas, y digo entre comillas porque sabemos qué tipo de libertad nos ofrece el adversario. Mirar hacia atrás no nos ayuda, hermanos. Mirar hacia atrás solo nos permite, en este sentido, querer incluso ir hacia las cosas que abandonamos de nuevo y buscar quizás aquellos puntos de placer o aquellos puntos de gusto mundano que nos podíamos dar. Por eso el Señor hace mención muy fuertemente en las Escrituras y nos dice que aquellos que tienen puestas las manos sobre sus arados y miran hacia atrás no son dignos del reino de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con ello, como le pasó a la mujer de Lot, si recordamos ese relato del Antiguo Testamento. Esa mujer que se convirtió en un pilar de sal, como nos menciona literalmente el relato, ella miró hacia atrás. Muchas veces este relato no tiene la interpretación correcta y las personas piensan, simplemente el Señor la castigó porque ella fue desobediente y miró hacia atrás. Vio lo que la destrucción de Sodoma y Gomorra y el Señor la castigó. Y no ven que dentro de ese relato, dentro de esa conducta de la mujer de Lot, hay una enseñanza muy grande y tiene que ver con el mirar hacia atrás. Al mirar ella hacia atrás, estaba viendo más que una curiosidad de lo que estaba ocurriendo. Estaba viendo lo que ella estaba dejando atrás. Tal vez sus comodidades, tal vez sus libertades, tal vez incluso amistades que no eran buenas para su progreso, de muchas cosas que no estaban acordes ni en armonía con lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y en ese mirar atrás es como una mirada de nostalgia hacia lo malo. Y eso es lo que no quiere el Señor que nosotros hagamos, porque no nos ayuda en nada, mas sí que puede reforzar nuestra vulnerabilidad frente al adversario. Entonces, el elder Neil Maxwell nos sigue diciendo lo siguiente: al principio, ese giro refleja un progreso en la conducta del plano celestial al plano terrestre y más tarde a un plano de conducta celestial. Al dejar atrás los pecados del mundo celestial, nuestras faltas tienden cada vez más a ser pecados de omisión, lo cual a menudo nos impide consagrarnos por completo al Señor.
El verdadero arrepentimiento no supone el tener una lista de lo que debemos hacer y verificarla en una forma mecánica, sino que tiene que ser una brida firme que sofrene nuestro yo natural. Cada paso del proceso del arrepentimiento es esencial y muchas veces se superpone y se refuerza mutuamente. El arrepentimiento no es un paso, hermanos, no es un proceso de un solo elemento. Es un proceso donde hay muchos elementos, donde hay un florecimiento de muchas cosas que podemos llamar frutos y que son dignos del arrepentimiento y que son las señales que nosotros podemos observar en nosotros mismos y que nuestro Padre Celestial observa de la realidad y de la verdad de lo que nosotros sentimos y cuán grande es nuestro deseo de alejarnos del mal y de acercarnos a Él. No puede haber arrepentimiento sin reconocimiento de la falta, sea porque los hechos la impulsen, por la reflexión o por el recuerdo que la atormente. La persona debe cesar de negar su falta. Esto también es muy importante, hermano, y a mí nunca se me olvida una palabra muy fuerte que en una oportunidad leí. Y es que el pecado más fuerte y más grave que nosotros podemos tener es aquel que no reconocemos. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo reconocemos, no podemos arrepentirnos de él, no lo vamos a hacer y por lo tanto estamos frenando nuestro progreso porque no damos ese paso tan importante para acercarnos a Dios. No nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces es importante reconocerlo. Y nos dice, como le ocurrió al hijo pródigo, que al fin volvió en sí. Ese relato lo tenemos en Lucas 15:22 y en su momento lo analizaremos mejor. Los primeros rayos de luz del reconocimiento nos ayudan a ver las cosas como realmente son, pero necesitamos esos rayos de luz para reconocerlo. Al reconocerlo ya nosotros podemos trabajar para mejorar. Pero cuando no lo reconocemos, por eso es que es el peor. Al no reconocerlo, no vamos a trabajar sobre él. Y lamentablemente podemos llegar con todas esas cosas sin mejorar, sin arrepentirnos ante la presencia del Señor. Nos dice el Elder Maxwell, los primeros rayos de luz del reconocimiento nos ayudan a ver las cosas como realmente son. Podemos leer de eso en Jacob 4:13. Incluso a distinguir entre la paja y la viga. El momento en que se produce el reconocimiento de la falta es sagrado y muchas veces en ese instante nos llenamos de vergüenza. Todo eso, hermanos, están dentro de ese florecimiento que es el arrepentimiento y se constituyen en frutos. Después de reconocer la falta, el alma se inunda de verdadero remordimiento, el cual es la tristeza que es según Dios, y no simplemente la tristeza del mundo, ni el lamento de los condenados. Es cuando ya no nos deleitamos en el pecado, como nos dicen en 2 de Corintios 7:10 y en Mormón 2:13. En cambio, el remordimiento falso es como sentir afecto por nuestras fallas, como una contrición ritual en lo que lloramos por nuestros errores, pero no los olvidamos. Y lamentablemente son cosas que vemos muy de cerca en nuestras vidas, hermanos. Él habló de la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo, y es muy diferente. Dentro de poner un ejemplo que nos ejemplifique, valga la redundancia, esto que estamos mencionando, tenemos por ejemplo el caso de una persona que esté en la cárcel. Esta persona puede estar arrepentida
de haber cometido un delito ante la sociedad y evidentemente de haber faltado a los mandamientos de Dios. Y puede estar triste y puede estar arrepentida, puede sentir la tristeza según Dios y sentir que sus sentimientos están enfocados como a una vergüenza frente a su Padre Celestial por haberse comportado de esa manera y tener un deseo de no volver a hacer algo como eso y de progresar y de ser una mejor persona. Ahora vemos otra parte de ese arrepentimiento, que sería otra manera en la que se puede dar ese arrepentimiento, y es según el mundo. ¿Cómo es? Centrado en nuestro sufrimiento y en nuestra desventaja únicamente. Es decir, estoy arrepentido de haber cometido un delito, pero estoy arrepentido porque ahora estoy preso, porque ahora no puedo disfrutar de mi libertad, porque ahora no puedo estar con mis seres queridos, porque ahora tengo que sufrir muchas vejaciones en el lugar donde estoy encerrado. Esa no es la tristeza según Dios, esa es la tristeza según tu persona, según tu egoísmo, podemos llamarlo de esa manera, porque solo está centrado en la persona y no en lo que ha hecho mal y en la manera como le ha fallado al Señor. Tenemos entonces también que una persona no puede arrepentirse de verdad sin padecer sufrimiento, sin que haya pasado el tiempo suficiente para que se efectúe la purificación y el cambio necesario. Ese es un proceso indispensable, hermanos. No podemos esperar a arrepentirnos y a los 10 segundos que todo cambie y todo sea perfecto. Tiene que haber un proceso de aprendizaje. Este paso implica mucho más que limitarse a esperar a que desaparezca el remordimiento. El sufrimiento, al igual que la adversidad, brinda muchos beneficios. No es de extrañar que el castigo sea muchas veces indispensable para que comience a verificarse un verdadero cambio. Doctrinas y Convenios 1.27 y Elaman 12.3. Esas palabras son muy importantes, hermanos. No es de extrañar que el castigo sea muchas veces indispensable para que comience a verificarse un verdadero cambio. Entonces, es un proceso, hermanos, el arrepentimiento, un proceso muy importante, un proceso que da frutos que deben ser dignos frutos del arrepentimiento ante nuestro Padre Celestial, ante nosotros, para sentir ese deseo de progresar y de cambiar. Continuando entonces con el relato de Mateo, nos dice algo bien importante, que fue lo que mencionamos ahora en el 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Vamos a ver qué quiere decir Mateo aquí cuando nos menciona: no penséis decir dentro de vosotros mismos que Abraham tenemos como padre y ya somos merecedores automáticamente de todas las bendiciones. Lamentablemente esto es un gran error, hermanos, que incluso hoy en día también se comete, y lamentablemente caemos en el equivocado pensamiento que ya nuestra herencia, como nos dice aquí, de todas estas personas que hicieron convenio con el Señor, automáticamente nos hacen merecedores de la salvación y la exaltación, ya solo por ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a ver un poco más en profundidad qué significan estas fuertes e importantes palabras.
de ello aquí en el manual, que nos dice: el judaísmo afirmaba que la posteridad de Abraham tenía un lugar seguro en el reino del Mesías esperado, y que ningún prosélito de los gentiles tenía la posibilidad de alcanzar el rango y la distinción que estaba asegurado a los hijos. La vigorosa afirmación de Juan de que Dios podía despertar hijos a Abraham aún de las piedras en las playas del río, significa a quienes la oyeron que hasta los más despreciados de la familia humana serían escogidos antes que ellos, a menos que se arrepintieran y se reformaran. Esta explicación son palabras de Él del Talmage y la tenemos en el libro de Jesús el Cristo. Es un libro muy bueno, hermanos, y les aconsejo que lo lean. A continuación, nos decía que ya el hacha estaba preparada y que estaba en la base de los árboles, listo para cortarlos. Nos dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Lo cual nos amonesta, hermanos, de prepararnos ahora, de comenzar ahora a dar esos frutos dignos del arrepentimiento. Como nos dice la lección, de prepararnos a nosotros mismos y ayudar a otros a prepararse para recibir a Jesucristo. Pero también tenemos que hacerlo nosotros mismos. Recordemos, hermanos, que el Señor nos dice que antes de predicar su palabra nosotros tenemos que obtenerla, tenemos que estar preparados, y nuestras palabras deben ser más que palabras, deben estar acompañadas de hechos, deben estar acompañadas de un buen ejemplo. Y podemos preguntarnos, como nos dice, preparar el camino del Señor, y podemos pensar: ¿y qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para la segunda venida del Salvador? Para llevarlo a un plano terrenal y entenderlo, hermanos, podemos pensar cuando vamos a tener la visita de alguien en nuestro hogar, que es importante para nosotros, un familiar, un amigo. ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Qué hacemos? Muchas veces nos atribulamos, ¿verdad? Y nos apresuramos a limpiar la casa, ¿verdad? A tenerla limpia, a tenerla arreglada, a tenerla preparada para que esa persona se sienta bien con nosotros, para no tener vergüenza cuando esa persona esté allí en nuestro hogar y conozca, por decirlo de alguna manera, nuestra fachada o nuestra parte, más que fachada, no es la palabra correcta, más como lo que es nuestra vida íntima, nuestra vida familiar, nuestro yo dentro. Entonces, así como nos preparamos para personas del mundo, ¿cuánto más tenemos que prepararnos para la segunda venida del Salvador? Y Juan fue un precursor, Juan fue un Elías para preparar al mundo para la primera venida del Salvador. Yo tengo unos comentarios aquí que quería recordarles, porque ya en la clase anterior lo hemos mencionado, pero siempre el repetir ayuda a fijar el conocimiento, y quienes no lo hayan escogido, pero quienes no lo hayan escuchado, me gustaría que lo escucharan ahora, porque es algo que genera muchas dudas. Elías, decimos, pero ¿cuántos Elías hay? Si escucho que los mencionan tanto. Pero Elías no murió. ¿Por qué dicen que Juan era un Elías? El espíritu de Elías consiste en preparar el camino para una revelación mayor de Dios. Es el sacerdocio de Elías, o el sacerdocio que fue conferido a Aarón. Y cuando Dios envía a un hombre al mundo con las llaves y el poder de Elías, a fin de preparar el camino para una obra mayor, se ha llamado la doctrina de Elías, aún desde las primeras edades del mundo. Por eso Juan el Bautista fue un Elías, porque es como un título que se refiere a la autoridad
para hacer lo que Él está haciendo y preparar el camino para algo mayor. En este caso, la venida de Jesucristo. Tenemos que hacer mención que Él fue el último administrador legal que tenía las llaves, hablamos de Juan, y la autoridad bajo la dispensación de Moisés. Su misión era preparar el camino delante del Señor, bautizarlo y proclamar su naturaleza divina como hijo de Dios. Por eso el Salvador acudió a Él. Él tenía la autoridad para realizar el bautismo. Y en los tiempos modernos, el 15 de mayo de 1829, volvió a la tierra como un ser resucitado para conferir el sacerdocio arónico sobre José Smith y Oliverio Cowdery. Juan el Bautista, hermanos. Aunque la misión de Juan fue breve y su mensaje fue sencillo, sabemos que Juan murió joven. La forma generosa y valiente en la que llevó a cabo su obra como un Elías arrancó de Jesucristo la solemne expresión de que no había habido mayor profeta que Juan el Bautista. Y esto lo tenemos en Lucas 7:28, que estudiaremos más adelante. Vamos a leer entonces ahora ese hermoso relato que tenemos en Mateo acerca del bautismo del Salvador. Y nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él, como mencionamos ahora, por el hombre en la tierra que estaba comisionado por Dios con la autoridad necesaria, con el sacerdocio arónico para poder bautizar. Y nos dice, pero Juan se lo impedía, diciendo: pero si yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: permítemelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y entonces se lo permitió. Cumplir toda justicia significa cumplir con todos aquellos requerimientos de nuestro Padre Celestial y hacerlo correctamente, hacer todo lo señalado y de la forma correcta. Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, lo cual nos indica que Jesús fue sumergido completamente en el agua. Y dice que subió inmediatamente del agua, exactamente como lo hacemos hoy en día, hermanos. Y sabemos que eso tiene un significado profundo, que significa la muerte una vez que somos sumergidos y la resurrección, que una vez que somos levantados y salimos del agua siendo personas nuevas. Y he aquí, nos dice, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él, sobre el Salvador. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Hermanos, este es un relato tan hermoso que pienso que podemos utilizarlo en una noche de hogar. Podemos recordar esos bellos momentos de nuestro bautismo, analizar de nuevo lo importante que es este convenio que hacemos con el Señor, recordar lo que sentimos y quizás retomar también ese ímpetu y todos esos sentimientos que tuvimos en ese momento y que parece que lamentablemente a veces con el pasar de los años como que bajamos esa intensidad, ¿verdad? Como que quizás
No voy a decir que siempre, pero que como que quizás sin darnos cuenta, esas ganas de, al ser una persona nueva, seguir adelante con fe y perseverar hasta el fin, como que se nos ha olvidado un poquito. Entonces, este es un buen momento para compartirlo con nuestros hijos, con nuestros seres queridos y volver a retomar esa emoción y volver a analizar esas importantes cosas que aprendimos y que sentimos. Vamos a hacer un comentario acerca de esto de la paloma, que es bien importante también, como un símbolo que vimos allí y que mencionamos. Y nos dice lo siguiente: los 4 autores de los evangelios dicen que el Espíritu descendió como paloma. José Smith dijo que Juan llevó al Hijo del Hombre a las aguas del bautismo y tuvo el privilegio de ver al Espíritu Santo descender en forma de paloma, o mejor dicho, en la señal de una paloma, como testimonio de esa administración. Luego el profeta da esta explicación: la señal de la paloma fue instituida desde antes de la creación del mundo, como testimonio o testigo del Espíritu Santo. Y el diablo no puede presentarse en la seña o señal de la paloma. El Espíritu Santo es un personaje y tiene la forma de una paloma. No se limita a la forma de la paloma, mas se manifiesta en la señal de la paloma. El Espíritu Santo no puede transformarse en paloma, pero se dio a Juan la señal de la paloma para simbolizar la verdad del hecho. Así como la paloma es el emblema o representación de la verdad y la inocencia. De este modo es evidente que Juan fue testigo de la señal de la paloma, que vio al Espíritu Santo descender en la forma corporal del personaje, que es que el descenso fue como el de una paloma, para que entendamos bien el sentido de lo que allí se nos relata y no pensemos únicamente que el Espíritu Santo es una paloma, específicamente. Esto es importante aclararlo, hermanos. Vamos a continuar entonces con el siguiente capítulo. Vamos ahora entonces con Marcos 1. En Marcos 1 nos dice lo siguiente: Marcos es un relato más corto, es el más corto de los evangelios que vamos a estudiar. Y vamos a observar que Marcos hace un énfasis bastante fuerte en las obras y en los milagros del Salvador. Vamos a observar aquí como el relato del bautismo del Salvador y todos estos relatos que vamos a leer también en Lucas, porque allí también los tenemos, en Marcos va como más acelerado, va como más rápido. Y nos dice: Jesús es bautizado por Juan, Jesús predica el evangelio, llama discípulos, expulsa demonios, sana a los enfermos y limpia a un leproso. Entonces tenemos los primeros versículos, nos hablan de nuevo de la profecía de Isaías, nos habla de Juan y lo que él hace con el bautismo, lo que él predica acerca del bautismo y del arrepentimiento para remisión de pecados, y nos habla de cómo apareció Juan, la vestidura que llevaba, que ya habíamos mencionado. Y en el 9 dice: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nos hace el relato respectivamente. Y nos dice que enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, refiriéndose al Salvador, después de ser bautizado. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios
y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Antes de continuar, hermanos, quiero hacer mención de algo bien importante en este relato. Y es que hablamos de que Cristo sintió en espíritu que debía ir al desierto. Y nos hablan, después de ser bautizado, y nos hablan aquí de tentaciones, ¿verdad? Nos hablan de 40 días donde era tentado por Satanás. Y dice, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, hay algo aquí bien importante, hermanos, que tenemos que visualizar. Muchas veces nos lo han dicho en nuestro bautismo y realmente es una realidad que necesitamos reconocer y creer. Una vez que nosotros hemos hecho el convenio con nuestro Padre Celestial, tenemos esos frutos dignos de arrepentimiento, estamos transformando nuestras vidas y tenemos el firme deseo de continuar por el redil de Dios, no tengamos ninguna duda que la oposición va a comenzar a aparecer con más fuerza en nuestras vidas. Y digo que es importante reconocer esto porque muchas veces las personas nos podemos confundir y pensar, como ya nos hemos bautizado y ya estamos dentro como miembros de la iglesia, ya no vamos a tener tantas pruebas, ya no nos va a pasar nada malo. No nos equivoquemos, hermanos. Pruebas muy fuertes pueden estar por venir, porque estamos disgustando al adversario, porque estamos queriendo ser verdaderos discípulos de Jesucristo, porque estamos transitando por la vía que nos lleva de regreso a nuestro Padre Celestial, y es lo que el adversario no quiere. Yo quiero hacerles mención, hermanos, de unas cosas muy fuertes con respecto a esta oposición que el presidente Harold B. Lee mencionó y que creo que nos pueden ayudar a reflexionar y ser un impacto muy fuerte a esto que estamos analizando. El presidente Lee nos dice lo siguiente: en los últimos días la oposición de Satanás cobra su máxima intensidad. Me he dado cuenta de algo más acerca del deporte del fútbol americano. Él lo pone como un ejemplo. Aquellos que juegan fútbol americano pues entenderán. Yo la verdad es que no sé mucho, pero pues vamos a escuchar el relato. Él dice: cuando el balón estaba dentro de la línea de las 10 yardas, el equipo que se exponía a que marcaran en su contra parecía entrar en tensión. Colocaban una defensa aún más recia contra el equipo que estaba determinado a cruzar su línea de gol. Era mucho más difícil recorrer una yarda dentro de la línea de las 10 yardas que en la de 50. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Han reflexionado un poco en ello? Y esta es la idea que me he venido pensando. Vivimos en una época en la que hemos estado presenciando una gran competición entre fuerzas opuestas, las del bien y las del mal. Nosotros, los que somos estudiantes de teología, estamos convencidos a la luz de las predicciones de todos los acontecimientos que se han producido y los venideros que estamos viviendo ahora mismo en la noche del sábado de los tiempos, como nos dicen las escrituras, justo antes de la escena de clausura que dará entrada al milenio con la venida del Señor. Tenemos a Satanás agazapado en esa zona de las 10 yardas y él está ejerciendo la oposición más enconada de toda su infame trayectoria en esta tierra. Está haciendo todo lo que puede por destruir las fuerzas de la rectitud. ¿Dónde va a golpear Satanás? Incluso a los elegidos, dijo el Señor, de acuerdo con el convenio. Esto significa
identifica a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se dieron cuenta en el campo de fútbol, había ciertos hombres que parece que estaban muy buscados. Observaron que estos eran los principales objetos de ataque, los más ilustres del equipo de fútbol. Lo mismo puede esperarse aquí. Los más ilustres de entre nosotros serán los más propensos a ser atacados. Eso me hace estremecer al pensar en alguien a quien se llama a un cargo elevado. No nos confundamos, hermanos, ni pensemos, por decir algo, no, el obispo no va a ser tentado, el obispo no va a tener oposición porque él es un siervo del Señor y está en una posición de liderazgo. No, hermanos, son a las personas a quienes más persigue el adversario buscando desviarlos del camino. La persona y la influencia de Satanás son realidades. Algunos que niegan la realidad y la probabilidad de que exista tal persona como un diablo, que eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Eso es mentira. Que existe es Satanás, que existe Lucifer, eso no existe, no lo hay. Ese es un engaño muy sutil del mismo adversario para hacernos perder la vista del peligro y pensar de que en verdad ese peligro no existe cuando realmente está allí. Deseo advertirles de que cualquiera que albergue este concepto está solamente a un paso de dejar de creer en un Dios personal. Hemos colocado a Satanás en su lugar como un diablo personal, la posteridad de la deidad en forma espiritual, al igual que el Salvador lo fue antes de venir aquí y tomar un cuerpo sobre sí. Cuando negamos que existe un diablo personal, al mismo tiempo estamos negando que existe un Salvador personal, porque estaban relacionados, eran hermanos en el mundo de los espíritus. No nos equivoquemos con esto, nos advierte el presidente Lee. La influencia está aquí. Quizás tengan algún método matemático por el que lleguen a alguna conclusión sobre cuántos espíritus siguieron a Satanás. Pero lo cierto es que es un número inmenso, son un número inmenso y están aquí constantemente dirigidos por un poderoso caudillo. Piensen lo fuerte que son estas palabras, hermanos. El presidente Lee nos dice: sospecho que cada vez que llevamos a cabo una conferencia general, él también mantiene una conferencia general. Y están comprobando sus ganancias y consolidando sus fuerzas. Creo que pueden tener misioneros muy bien organizados y pienso que están observando a cada uno de nosotros. Los poseedores del sacerdocio y aquellos que desempeñan cargos importantes solamente tienen que dar un paso en falso para comenzar a someterse a la influencia de este poder maligno. Tenemos, hermanos, que el peligro entonces es latente y es real. Tenemos que entender, hermanos, que donde hay verdad hay oposición. Por eso nuestra iglesia en muchos aspectos es muy atacada también por la verdad que tenemos. Donde quiera que haya verdad en la tierra, tendrá que haber enemigos. Y cuanto mayor sea el poder de esta iglesia, más podemos atenernos a la oposición. Estamos seguros del hecho de que los poderes del mal están concentrados sobre esta iglesia. Y que nunca antes hemos visto nada parecido a ello en la historia de esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia y el reino de Dios. Y Satanás lo sabe. Y todos sus esfuerzos procuran nivelar sus fuerzas contra los que defienden esta iglesia. Dios y su plan no fracasaron y llevaron a la salvación de su pueblo en sus momentos de peligro, por cuanto es solamente Él quien
puede mostrarnos cómo concertar el convenio sempiterno de paz que se estipula en el glorioso plan doctrinal para la redención de la humanidad. Siempre que la verdad se encuentre sobre la tierra, se dispone una tremenda oposición. Basta con que estudiemos, hermanos, la mucha oposición que han sufrido los profetas en la antigüedad. Y más hacia nuestros días tenemos la que sufrió el profeta José Smith, cuando se iba a hacer la restauración del Evangelio. Cuando el Salvador vino a la tierra, se generó la mayor de todas las oposiciones que el poder del mal podía conjurar, para que su misión fuera corta, solamente 3 breves años, y el profeta José Smith solamente unos cuantos años más. Ambos dieron su vida antes de llegar a los 40, en concreto, con 33 el Salvador y con 38 años y medio el profeta José Smith. Entonces, hermanos, evidentemente la oposición va a llegar, la oposición está en nuestras vidas. Y el habernos bautizado e ir en el camino correcto no nos libra de la oposición y del peligro, pero sí lo hace el permanecer firmes y permanecer centrados en nuestro Salvador Jesucristo y el permanecer centrados en los convenios que hemos hecho, sí que representa un escudo de fuerza y de fortaleza para poder levantarnos, para poder ver esas dificultades como progreso, para confiar en el Señor, porque ciertamente yo no tengo ninguna duda que cuando estamos aquí dentro es más fácil que estando allí afuera, y todo podemos analizarlo cuando hemos pasado por dificultades. Tenemos, hermanos, entonces, que es importante tener en cuenta este tema de la oposición, de arrepentirnos, como nos recomiendan aquí en las lecciones, y de estar preparados para poder ayudar a otras personas a prepararnos. Tenemos que, al bautizarnos y recibir el Espíritu Santo, seguimos a Jesucristo. Entonces nos mencionan también cuando Jesucristo fue llamando a sus apóstoles. Eso lo tenemos en Marcos 1. Y nos dice que Juan fue encarcelado, que Jesús fue a Galilea y predicó el Evangelio de Dios. Y en el 16 nos dice, y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y al instante, dejando sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos también estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Y entraron en Capernaum, y enseguida en el día de reposo entraron en la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Le habló al Salvador, el espíritu inmundo que estaba dentro de un hombre. O sea, fijémonos en este detalle, reconoció al Salvador y le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, de ese hombre donde estaba atrapado. Dice que la fama se difundió rápidamente por toda la provincia alrededor de Galilea, porque todos se maravillaron de lo que estaba haciendo el Salvador y de la manera como predicaba. Y hablan de que visitó a la suegra de Simón, que estaba enferma, y se acercó él y la tomó de la mano y la levantó, y al instante ya ella no tenía fiebre.
y ella le servía. Entonces nos dice en el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque los conocía, porque lo conocía. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y nos dice también que en el 40, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y cuando hubo él hablado, de inmediato la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le advirtió que enseguida, estrictamente, y le despidió enseguida. Y le dijo: mira que no le digas esto a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero el leproso salió y comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este relato del leproso, hermano, tiene allí algo muy hermoso, un detalle muy hermoso, y son las palabras del leproso, las que le respondió el Salvador y las que le dijo el leproso, porque él no le dijo: Señor, cúrame, Señor, me duele mucho el cuerpo, cúrame ya, tú tienes el poder. No, el leproso le dijo con gran humildad: si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que el Señor podía sanarlo, pero con humildad estaba atenido a la voluntad del Señor de si quería sanarlo o no. Y esa misma humildad, hermanos, es con la que tenemos que dirigirnos al Señor. Muchas veces insistimos de una manera fuerte ante las cosas que queremos, ante los problemas, ante las dificultades, ante nuestros deseos que queremos que sean complacidos. Y no entendemos que en Él está toda la sabiduría y que todo tiene su tiempo. Y que si nos atenemos y nos allegamos a su voluntad, a su amor, vamos a estar bien. Y podemos decirle al Señor, como le dijo el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, en su infinita sabiduría y amor, sabrá cómo ayudarnos en el momento en el que Él nos va a ayudar, que no siempre es de acuerdo a nuestros deseos, hermanos. Es realmente hermosa esta enseñanza que teníamos aquí. Y el Salvador aquí nos dice: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Porque el Señor quiere siempre ayudarnos, el Señor quiere siempre limpiarnos. Pero necesitamos humillarnos, hermanos, necesitamos ser humildes, necesitamos dar esos frutos del arrepentimiento, necesitamos acercarnos a Él y tomar su mano y aceptar su invitación de seguirlo. También mencionábamos el relato de lo que había ocurrido con los demonios que aparecían allí, y podemos preguntarnos: los demonios que estaban dentro del cuerpo de ese hombre, ¿pueden los espíritus inmundos entrar en el cuerpo de una persona y posesionarse de ella? A veces lo vemos como una fantasía y cosas de película, ¿verdad? Estos frutos espirituales de la deidad, investidos de libre albedrío y sujetos a la ley, tuvieron toda oportunidad de avanzar, progresar y lograr el privilegio de sujetarse a las experiencias probatorias de la mortalidad. 2/3 partes de ellos pasaron las pruebas de la esfera preexistente y ahora están en camino de nacer en este mundo como seres terrenales. La otra 1/3 parte, fracasando en mantener su primer estado, finalmente se manifestó en abierta rebelión contra Dios y sus leyes, que fue lo que ocurrió en el Gran Concilio, recordemos.
Como resultado hubo una guerra en los cielos y el diablo y sus seguidores fueron echados a la tierra. Los que así fueron rechazados se han visto privados eternamente del derecho de tener cuerpo propio, y en este desalentador estado de condenación buscan alojarse ilegalmente en el cuerpo de los hombres. Y recordemos que estos espíritus inmundos reconocieron al Salvador. Continuando ahora con Lucas, el capítulo 3, que es el final, nos dice: Juan el Bautista predica y bautiza, Jesús es bautizado y Dios declara que es su hijo. Se da la genealogía de Jesús desde él hasta Adán. Hermanos, yo les recomiendo que lean con mucho detenimiento este capítulo de Lucas también. Y nos dicen que y él fue por toda la región circunvecina del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, refiriéndose a Juan, y nos repiten la profecía de Isaías, y nos repiten también que debemos hacer frutos dignos del arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, que fue lo que mencionamos antes, que fue bien importante y que lo analizamos hace muy poco. Y la gente le preguntaba a Juan: ¿qué haremos? Buscando el consejo de él en cuanto a la manera como se comportaba. Y él les respondió y les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. También los publicanos le preguntaban: ¿qué hacemos? Y él les decía: no exijáis más de lo que les ha sido ordenado. También soldados le preguntaban qué harían, qué podían hacer para ser mejores. Y él les decía que no extorsionaran, que no calumniaran, y que se contentaran con su salario. Y estando el pueblo a la expectativa, se preguntaban todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Al verlos predicar con tanta fuerza y ver lo que él hacía, pensaban que era Cristo, pero Juan en todo momento aclaró que no lo era. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su alfolí, y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y entonces a partir del 21 nos hacen de nuevo el relato del bautismo del Salvador. Y nos dice: y Jesús mismo tenía unos 30 años, hijo, según creía, de José, hijo de Elí. Y entonces nos hablan de toda la genealogía del Salvador hasta Adán. Es muy hermoso leer toda esta genealogía, hermanos, y les recomiendo que en sus hogares lo hagan. Por razones de tiempo no podemos seguir ahondando más en esto. Pero quiero finalizar con mi testimonio de que sé absolutamente que todas estas cosas son verdaderas. Sé sin ninguna duda que realmente hacemos un convenio con nuestro Padre Celestial cuando pasamos por las aguas del bautismo. Que es importante que ese convenio que hacemos, esas promesas que hacemos, permanezcan en nuestros corazones, que estén presentes cada día de nuestras vidas. Arrepentirnos se requiere tener frutos dignos de ese arrepentimiento, y es un principio fundamental y esencial en nuestras vidas que tenemos que cumplir, hermanos. Sé sin ninguna duda que Jesús es el Cristo, sé sin ninguna duda que Él estuvo aquí en la tierra, que cumplió con toda justicia al ser bautizado por Juan. Y no tengo ninguna duda, hermanos, que esta es la iglesia verdadera, que nuestro Salvador vive, que nuestro Padre Celestial vive y que nos ama, y que nos esperan con los brazos abiertos. Y estas cosas dejo
con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, lean la siguiente lección, que se titula El Espíritu del Señor está sobre mí. Tenemos Mateo 4 y Lucas, los capítulos del 4 al 5. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.